Hola, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes. De verdad, me da muchísimo gusto. Espero hayan pasado una semana muy bonita, muy linda. Y hoy, pues, compartiremos un tiempo estando juntos, que sería la clase número 3. Por favor, vayan a su antología a la página 9. ¿De qué trata esta clase? Bueno, pues es tan interesante porque conforme hemos ido aprendiendo en ciencias naturales, pues los conocimientos se vuelven más amplios y más específicos. En el día de hoy vamos a hablar nosotros de la clasificación de los seres vivos. Y vamos a poner el concepto de taxonomía. Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología, en este caso, para ordenar en forma jerárquica y sistemática a todos los seres vivos. Bueno, hablemos de eso. Es muy interesante. Imagínense ustedes hace 4000 años, por poner hace poquito tiempo. ¿Sí? ¿Cómo le hacían para llamarle a los diferentes animalitos y plantitas que se miraban en ese entonces? Porque no sabían que había microorganismos. Era un poco complejo, ¿no? Porque a un perro no le llamaban igual en Grecia, a Roma, a España o en México. El idioma era diferente hasta la fecha. Y entonces, cuando se juntaba en algún momento dado, por ejemplo, cuando llegan los españoles y nos conquistan, pues ellos le llamaban con otro nombre a las cosas, ¿no? Y nosotros en esa época, pues les llamábamos en forma diferente. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, perro. El perro, pues aquí nosotros le llamamos perro, pero también le llaman can, le llaman dog, le llaman chucho en diferentes partes, por poner un ejemplo. Bueno, pues imagínense ustedes que esta confusión existía en todos los seres vivos en aquella época conocidos. Pero hubo un naturalista que se llamó Carl von Linné, Carlos Linneo en español. Él se dio cuenta que no era posible hacer esto, que tenía que haber como un nombre que unificara a esa especie en todo el planeta. Qué interesante, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido, la verdad. Y él sí. Entonces, después de mucho tiempo y muchos años de investigación, que fue un alto porcentaje de su vida, él decidió a cada especie conocida en ese momento ponerle un nombre científico. Y ese nombre científico tenía que estar en latín o latinizado la palabra. Y tenía que estar formado por dos palabras. La primera palabra, la primera letra, tenía que ir con mayúscula y generalmente correspondía al género de esa especie. Y la segunda palabra, toda con minúscula, y generalmente pertenecía al nombre de la especie. Digo generalmente porque en muchas ocasiones no ocurrió, pero esa fue la indicación de Carl von Linné. Y entonces, este investigador naturalista, sin computadoras, sin cámaras y sin nada, todo con dibujitos, hacía con lapicito y luego no había ni lápices, sino como carbón, hacía en unas hojas especiales cada uno de estas especies y les ponía un nombre. Algunas veces tenía que ver a dónde lo descubría, en qué parte del planeta, etc. Y él hizo el nombre científico. A través del tiempo, una gran cantidad, miles y miles de investigadores han ido poniéndole nombre a las diferentes especies que aparecen o que ahí estaban y ni siquiera las hemos visto, ¿no? ¿Cuántas veces
pasas por una banqueta y pisas una plantita que tú no sabes ni siquiera si es una especie que nadie ha identificado. Aclaro, cuando hay una especie que nunca la han conocido, se dice identificar. Pero cuando esa especie ya la conocieron y tiene un nombre científico, aunque tú no lo sepas, y te vas a manuales de taxonomía y la encuentras con el nombre científico, se llama determinar. Entonces, identificar es cuando nadie la conoce y tú la descubres. Y determinar es cuando ya tiene nombre, pero tú no lo sabes, y entonces tú dices, ah, esta se llama así. ¿Ok? Bueno, entonces, a través de los, los años, las décadas y los siglos, se han ido encontrando diferentes especies que han identificado o determinado. Y esta clasificación es muy importante porque antes era así como pues, todo revuelto y ahora no. Pero quiero decirles que es el esfuerzo de miles de personas que están haciendo ese trabajo hasta la actualidad. Ustedes han de haber escuchado que en algunos momentos en la tele o en medios electrónicos dicen, encontraron una nueva especie de no sé qué. Bueno, o tal especie ya está a punto de extinguirse. Por ejemplo, un gusto que me da que creo que fue en el hemisferio sur, no sé si en la Antártida o dónde, no recuerdo dónde, pero encontraron con satélites, ven que pues los satélites están rodeando el planeta, encontraron que existen nuevas colonias de pingüinos. Y eso es bueno porque los pingüinos es una especie que está en peligro de extinción. Y entonces dijeron hasta el nombre de la subespecie de los pingüinos. No, no la recuerdo, pero lo dijeron. Y bueno, y así como eso, podemos nosotros también llevar el seguimiento de, eh, de las especies y de los seres vivos. Espero hayan comprendido hasta ahí. Bueno, si nosotros pasamos a la página 10 de nuestra antología, les dice cómo es que también se clasificaron a los seres vivos, siendo la especie la base fundamental de esta clasificación. La especie incluye a todos los organismos que realizan las mismas características y procesos metabólicos. Es decir, que se comportan de igual forma, que tienen hijos, pues, de la misma especie, que comen lo mismo, que viven en lugares con ciertas características, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante generar eso, pero también existen subespecies. Por ejemplo, ¿no? En los perros, pongamos un ejemplo, pues existen perros chihuahua, pitbull, de la raza que tú quieras, también la mezcla entre ellos, ¿no? Que les llamamos criollitos. Bueno, pues todo eso es una especie y tiene que tener la característica de poderse reproducir entre ellos mismos y que los hijitos que nazcan puedan también tener más hijitos, es decir, generar descendencia. El conjunto de estas especies que se parecen entre ellas, ya no son iguales, pero se parecen entre ellas, se llama género, ¿sí? Es decir, podríamos decir eh, eh, los gatos, los leones y los tigres, todos son felinos. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que pertenecen al mismo género Félix, se llama así Félix. Y ya, dependiendo de la especie, tendrá un nombre diferente. La familia está formada, al igual que los géneros están formados por diferentes especies, la familia está formada por géneros diferentes. Por ejemplo, la familia de los primates, ¿verdad? Que está formada por los diferentes tipos de géneros y especies
que van a coincidir con, por ejemplo, que tienen deditos en las manos. Y luego el orden, ¿no? El orden está formado por diferentes familias. Por ejemplo, los mamíferos. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Los mamíferos estamos caracterizados por tener glándulas mamarias, por eso nos llamamos mamíferos y alimentamos a nuestros hijitos con leche, que viene siendo, por ejemplo, las clases, ya la clase está formada por una gran cantidad de mamíferos y esos a su vez, el filo cordados. Cordados quiere decir que estamos formados por un sistema óseo, ¿no? Que tenemos columna vertebral. Y el reino. El reino quiere decir, antes, hace 50 años, se decía que estábamos formados por dos reinos, el animal y el vegetal, y párele de contar. En el vegetal estaban todas las plantas y las bacterias y los hongos. Y en el animal, pues, todos los animalitos, desde los microscópicos hasta los más grandotes. Y decíamos que las plantas eran verdes y no se movían ni sentían. Y los animales eran de todos colores y sí sentían, se movían. Y bueno, y esto, pues al final no era cierto, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que había cambios y variaciones en muchas cosas. Resulta que las plantas sí se mueven. Por ejemplo, el girasol se mueve conforme va el sol. Eso se llama fototropismo positivo, o sea, atracción a la luz, por poner un ejemplo. Y que los animales todos se mueven, no. Por ejemplo, el coral es un animal sésil, es decir, cuando nace se pega así a un sustrato, al suelo, por decir algo, y de ahí ya no vuelve a moverse, se queda quietecito, es como una copita, ¿verdad? Entonces cuando pasa una cosita que se pueda comer un animal, saca la lengüita y se lo come, y no se mueve, es sésil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. En la página siguiente, en la página 11, les habla de todas, bueno, no de todas, pero de las principales clasificaciones que han existido a través del tiempo de los seres vivos. Empieza con Carl von Linné, Carlos Linneo en 1758 y bueno, aquí marca hasta el 2005 con algunos autores, ¿no? De varios lugares, cómo se va clasificando. Posteriormente, en la página 12, les pongo un ejemplo de, por ejemplo, el ser humano pertenece, arriba del reino están los dominios. Entonces, el dominio Eucaria, ¿sí? Al reino Animalia, el filo Chordata, clase Mammalia, orden Primates, familia Hominidae, género Homo y especie Sapiens. Necesito que por favor lo chequen porque está muy, muy interesante. Y bueno, con esto puedo darles una explicación muy breve, pero si necesitan mayor conocimiento pueden contactarme, ya lo saben, tienen la forma de hacerlo. Cualquier duda, para mí fue un gran placer estar con ustedes en esta ocasión. Nos vemos para la siguiente clase. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa lo más posible y, como siempre, nuestro eslogan de nuestra clase es: la ciencia sin conciencia no es ciencia. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.